возбуждениях снова. No muchos creíamos que Vladimir Putin se atreviera a dar este paso. Invadir Ucrania, pues mire, lo hizo. Y ahora también pocos creíamos que el conflicto escalara al nivel nuclear. Pues Putin ya ha dado un primer paso en esa dirección. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. El asunto es que un conflicto bélico puede escalar más allá de los objetivos de los contendientes. Si no, ¿cómo explicar que los rusos hayan bombardeado una central nuclear? Le da el 40% de electricidad a Ucrania y eso podría ser un objetivo militar. Ahogar a la población civil, pero exponerse a un desastre nuclear tipo Chernobyl. En ese conflicto, como en todos, se han producido amenazas y acciones de parte y parte, que en términos generales no es estrictamente entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y las potencias occidentales, agrupadas en la organización militar OTAN. Europa y Canadá le cerraron el espacio aéreo a Rusia. Rusia se lo cerró a los países europeos y Canadá. Estados Unidos demoró algo más, pero finalmente se unió a ese bloqueo. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Mientras, Rusia sigue avanzando al interior de Ucrania con un convoy de más de 10 kilómetros de largo, lo que indica que Ucrania no tiene armamento para detenerlos o que le volaron ya toda su defensa militar aérea. Por eso Rusia camina como si fuera su casa. Estados Unidos y los países miembros de la OTAN también decretaron un bloqueo económico a Rusia. Como imitando a Nixon y Kissinger en los 70, han gritado: haremos chillar la economía rusa. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. A nivel de relaciones públicas, Ucrania y el Occidente han sabido manejar de mejor forma el conflicto y la opinión pública a nivel mundial se ha volcado en respaldo al país invadido, al que se ha despolitizado por completo, ubicándolo solo como víctima, mostrando una Ucrania que defiende casi con las manos vacías y en actos patrióticos. También le empiezan a protestar a Putin en su propia casa, y algunos personajes que son icónicos, como por ejemplo esta mujer que hasta luchó contra la invasión nazi. El cuadro que muestra el sentido común es la invasión abusiva de una potencia militar a un país pequeño, cuestión que es real, pero cuyas lecturas no son tan simples y por allí asoman las razones de peso de este conflicto. En el 2014, luego de caer el gobierno ucraniano prorruso y acceder al poder un hombre que ya era presidente de ficción en un show televisivo, Rusia empezó a arreciar el conflicto. Ayudó económica y militarmente a los separatistas de la frontera con Rusia que se conoce como Donbass. Y antes de que pestañearan, Rusia, de forma imperialista, se había apropiado de la península de Crimea. Desde ahí en adelante ha habido guerra en ese lugar, que es una noticia que no llegaba a nosotros, a los medios occidentales. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Pero el problema medular de ese conflicto es que, desde Gorbachev, en los 90, cuando se destruyó la Unión Soviética, el mundo occidental y la OTAN le prometieron a Rusia que se mantendría intacta la arquitectura de defensa de ambos polos,
La OTAN no seguiría avanzando a las cercanías de Rusia y, sobre todo, no se acercarían a Ucrania, porque sería considerado una amenaza. La OTAN no avanzó una vez, ni dos, ni tres. 9 movimientos se han detectado permitiéndole rodear militarmente a Rusia. На этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Según Rusia, tanto va el agua al cántaro que al final se rompe. Y se rompió. Por eso algunos también dicen que es muy fácil detener las hostilidades, llevar las fronteras y la diplomacia a lo que se había prometido y se acaba el conflicto. Y si Rusia continúa, pues ya sería entonces un asunto imperial y quizá tenga las consecuencias. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. En este punto también se debe dejar medianamente claro que esta Guerra Fría no es como la que conocíamos. Rusia ya no es un país socialista. Es un país capitalista como Estados Unidos o Inglaterra. Mucha gente cree que se está peleando contra el campo socialista. Señores, eso ya no existe. Elections are held regularly, and everyone is required to vote. But only the one political party is permitted. For each office, there is only one candidate nominated by the party, and that candidate is always elected. From the communist point of view, this is a triumph of democracy. Since everyone in the Soviet Union is a worker, Putin denuncia la represión y el nacionalismo occidentalizado de Ucrania, pero las cosas en Rusia no son tan diferentes y hasta podrían ser peores. No creí que el Putin imperial invadiera. Mi lectura era que quería conversar desde una posición de fuerza, y no con Ucrania, que es un mero peón, sino con la OTAN y Estados Unidos. Recuerden que Putin no es socialista y Rusia es una nación capitalista donde predomina un salvaje neoliberalismo. Ellos lo llaman capitalismo oligarca. No se está peleando con otro sistema, como cuando era la Unión Soviética. Son compañeros de ruta, Rusia, Ucrania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la OTAN. Todos, con igual modo de producción. No hay duda, Putin es un matón de barrio, y se le nota. Pero también lo es la OTAN, que ha traicionado su propia firma desde los tiempos de Gorbachev. Hoy ambos sectores tratan de sacudirse su comportamiento imperial. Se debe condenar la invasión, también el armamentismo de la OTAN hacia el este que ha puesto en peligro la paz. No Russian leader, no matter who it is, could tolerate Ukraine right at the geostrategic center of Russian concerns joining a hostile military alliance. Se inician conversaciones entre Rusia y Ucrania, pero no se interrumpe el fuego. ¿Cómo uno puede tener confianza en un líder que dialoga de esta forma con su entorno más inmediato, en este caso, su oficial de inteligencia, tratado de forma dictatorial y repulsiva por su jefe? Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да, да или нет. говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. El único lugar para los genocidas es la cárcel común. Es absolutamente irresponsable amenazar con armamento nuclear. Es absolutamente irresponsable decir yo también lo tengo. Los imperios que invaden naciones de uno y de otro lado deberían responder con sanciones y hacienda. Además, ser responsables de la reconstrucción. Que Putin quiere desnazificar Ucrania por medio de una invasión es una soberana idiotez. El chauvinismo nacionalista ya ha crecido en proporciones geométricas en Ucrania, lo que es un caldo de cultivo para el fascismo. Además, Putin, un déspota autócrata,
está más cerca de nazificar que desnazificar. Esa guerra que podría desaparecernos a todos, en su etapa convencional ya nos está afectando como a todo el mundo. La gasolina y el diésel se fueron a las nubes y con ellos todos los productos y servicios que necesitamos para vivir. De la canasta familiar, ni que hablar. En nuestra gente que aún viste uniforme de vez en cuando, el peligro es más latente. Cerca de 150 reservistas fueron enviados a Polonia, que es por donde están escapando los ucranianos. Lo positivo de esta noticia es que estos reservistas no fueron enviados a Polonia a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Ese destino estaba planificado y decidido desde hacía meses en trabajos rutinarios que la Reserva hace precisamente para las fuerzas de la OTAN. Pero cualquier programa periodístico con mayor razón, si es de la doctrina independiente como el nuestro, usará la mayor parte de su espacio a mirar la insensatez de los gobernantes de las potencias que están a punto de meternos en una tercera guerra mundial con capacidad nuclear. Pero también es cierto que en nuestros paisitos pasan cosas, que aunque no las podamos desmenuzar como nos gusta, las debemos tocar. Las puertorriqueñas y los puertorriqueños somos orgullosos de nuestra ciudadanía americana. Celebramos los principios democráticos bajo los cuales se fundó esta nación. Y es precisamente porque profesamos esa lealtad a la democracia que luchamos por la igualdad. Esta semana, el martes, se conmemoraron los 105 años de que todo habitante que nace en Puerto Rico tiene un pasaporte de los Estados Unidos. La corriente estadoísta se movió en gran medida a Washington a reclamar la igualdad de derecho para los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico. Así lo dicen ellos. A mí esa descripción como que no me gusta mucho. Prefiero puertorriqueños. El GOBE y la comisionada residente junto a los cabilderos por la estadidad sin la señora de los tenedores, junto a todo oficial electo que pudo, otros boricuas que pudieron viajar o viven allá, dijeron que se tomarían el Capitolio Federal, y dieron algunos pasos. Pero aún no me atrevo a creer que esta imagen de la comisionada defendiendo su plan de estadidad haya estado en estas condiciones. Saben que se nos coló un mafioso criminal canadiense al que se le ha tratado como un VIP aquí, aunque Sidre dice que no es ley 22 o 60, pero algo tiene que ver con la apicultura. Y con las abejas se metió en la fortaleza con el GOBE para removerle una colmena. También se paseó por el Capitolio y le ayudó al portavoz PPD del Senado, Javier Aponte Dalmau, el que está imputado de agarrar a su chofer por el cuello, a presentar un proyecto de ley para la apicultura. También se mezcló y fotografió con la alcaldesa de Canóvanas y el secretario de Estado. El tipo es buscado por asesinato y ser líder de una ganga de narcotraficantes allá en Canadá. En relación a esos perelitas que vienen a Puerto Rico porque aquí solo pagan un 4% de sus fortunas, los de la ley 22 o ahora 60, me gustó la dramatización y exageración, que ya no es tanta, que hizo una conocida economista del patio, Marta Quiñones. Esta dijo: la forma en la que está construida la ley 22, lo que puede dar es paso a que criminales, mafiosos, gente que participa de la venta de órganos, armas, trata humana, vengan a Puerto Rico. Tenemos mucho más, pero no podemos hacer de este 7 días una longaniza. Como es usual, nos despediremos con 2 historias simpaticonas y cómo la calle también educa, si la sabemos usar. Miren a este trabajador sanitario cómo recoge la basura y la deposita al canasto como si fuera Steph Curry, desde 3 puntos. Y finalmente con este grupo de jóvenes que han aprendido la domesticación de sus cuerpos, pero también las leyes de la física, para darnos esta hermosa coreografía callejera. Me lucen asiáticos, pero no de China ni de Japón. Va, de donde sean.
Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y 7 Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.